Em, Estamos terminando esta serie que ha sido interesante durante este mes. Hoy el cierre también va a ser interesante. Me reía mucho en esta semana. Reía de forma, ya saben. Entonces, Ana Cris debe estar ahí. Lo que hemos hecho es hablar acerca de cómo el mundo en que nosotros vivimos ha permeado todo lo que tiene que ver con la educación y con el conocimiento y cómo realmente, si nosotros no prestamos atención, nos va a suceder lo mismo con las cosas de Dios. Y quiero arrancar con una triste, ¿cómo se dice? Famosamente célebre frase. Y eso que no me tomé ninguna pastilla hoy. Con respecto a lo que vamos a estar hablando, y es, ¿tú eres de este pensamiento? ¿O tú eras de este pensamiento? ¿Qué tanto lo importante no es ser, sino aparentar? ¿Cómo eres tú en tu trabajo? ¿No? ¿Cómo eres tú cuando tienes que rendir un informe? Cuando tienes que demostrar datos, información que te piden. ¿Cómo manejas tú el hecho de que vivimos en una sociedad, en un mundo y sobre todo aquí en nuestra cultura colombiana somos bastante esnovistas? Para ustedes que no lo sepan, si no sabes qué es el término, luego te lo digo y lo buscas y vas a entender. Pero nos gusta como mucho esto de aparentar. Y parte de eso tiene que ver con toda esta explosión que hay con la palabra fake, ¿cierto? Que habla de algo que es mentira, que es una copia, que no es el original, que básicamente, pues ya tú entras a internet y miras el precio de lo que te cuesta original, pero hay una copia que te la traen, entonces pues es parecido y no importa, ¿cierto? Y parecía que nosotros cada vez como que nos acostumbramos a que lo importante no es ser, sino aparentar. Y lo triste de esto, obviamente, es cómo este pensamiento, pues obviamente va y ha invadido todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra, como vamos a estar viendo hoy. Y pasamos a entender que cuando lo importante no es la verdad de Dios, sino que básicamente nosotros vivimos en un momento, y pues vamos a ver que no es nuevo, en el que simplemente la gente cada vez está diciendo, mira, lo importante es mi verdad, lo que yo creo, lo que yo pienso, como yo lo interiorizo, y pues obviamente frente a lo que es la palabra de Dios, pues básicamente termina siendo más relevante la verdad de cada uno. Entonces, la semana pasada, no sé cómo les fue anoche, hablando en sus grupos pequeños acerca de sincretismo, ¿se acuerdan? Mezclar lo pagano con lo religioso. Pero hoy vamos a terminar hablando de una palabra que tiene que ver absolutamente todo con esto de la gnosis y de la sofía, y es la palabra apócrifo. No lo busques en internet, pero ¿sabes qué significa apócrifo? Piensa por un momento, ¿lo has escuchado? No, probablemente no sea muy común, no sea una palabra muy común, pero lo que este término significa, me pongo de creativo. Este término lo que significa, mira, te doy sinónimos, ¿no? Doble, ilegítimo, artificial, simulado, falseado, alterado, ficticio, fraudulento, ¿no? Reficti, espurio, falso, fingido, apócrifo, ¿ok? Y es cuando tú buscas frente a digamos, a la escritura de la palabra de Dios, tú vas a encontrar que hay una cantidad de libros apócrifos que, por ejemplo, originalmente en la palabra de Dios, como terminó siendo compuesta, estos libros son apócrifos. Tobías, Judí, Esos libros no hacen parte del canon de la palabra de Dios, pero hay Biblias que los contienen. Y hoy en día, por ejemplo, tú escuchas el Evangelio gnóstico, eso es un libro apócrifo, o el Evangelio apócrifo, abiertamente. O tú escuchas de
el Jesús gnóstico, ¿no? O el Jesús apócrifo. Y pues cuando uno realmente no presta atención y cuando para uno esto no es importante, uno dice, bueno, pues eso es importante para usted porque es pastor y es el que tiene que estar preparado. No, para nosotros como iglesia debe ser muy importante que tú entiendas, más allá de poder definir y recordar alguna vez más adelante qué significa apócrifo, nada más mañana, pero es entender que en nuestra cultura, donde nosotros vivimos, ¿sí? Yo siempre hago énfasis en eso, en nuestra realidad, sí tenemos una serie de influencias mal llamadamente religiosas que tienen libros apócrifos y que los presentan como si fuera la palabra de Dios. Entonces tú tienes el libro del Mormón, ¿ok? Y la iglesia mormona te va a decir, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero lo que hacen es que dicen, mira, esa es nuestra Biblia o la perla de gran valor. O por ejemplo, todos los escritos de Elena de White. Para los adventistas, no es la palabra de Dios la base, te van a decir que sí, pero es todo lo que esta señora escribió. Para los testigos de Jehová, son todos los escritos de un señor que se llamó Charles Russell. Entonces, cuando uno lo ve de esta forma, uno se da cuenta y uno dice, eso es apócrifo, eso no es un libro verdadero, no encaja en el canon, en la medida de cómo fue compuesta la palabra de Dios, pero también las encíclicas pontificias, ¿cierto? Porque es básicamente algo que no es, volvamos a la definición, algo que es alterado, por ejemplo, falseado, imitado, ¿ok? Entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que estos escritos y muchos más que hay, pues de lo que nosotros siempre hablamos acá y que tenemos que tener claro es yo no voy a perder el tiempo, para mí es valioso este tiempito que nosotros estamos reunidos para enfocarme solamente a darle palo a una falsedad de estas que está afuera. Pero es importante que nosotros entendamos que no es algo real, no es algo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a regresar al concepto del billete falso, ¿cierto? Sé que hoy en día manejamos más el dinero y pues obviamente el dinero electrónico, ¿cierto? Menos el dinero en efectivo, pero sigue habiendo gente que falsifica los billetes, ¿cierto? Entonces, no nos vamos a especializar en descubrir cuáles son las 20,000 formas en que falsifican los billetes, porque pues siempre ellos van a tener más creatividad. Pero lo importante es saber cuál es el billete original, cómo es ese billete original, cómo es al tacto, cómo son los hologramas, cómo deben ser los colores, todo lo que tiene, para que cuando yo perciba que el billete es apócrifo, yo pueda decir, no, este billete no, baila, no es, ¿cierto? Entonces, aquí entra una frase de un pastor de 1800 y él dice, la verdad más segura es la más sencilla. Y yo quiero que pienses en eso hoy, ¿ok? Que la palabra de Dios sea sencilla no quiere decir que no sea ni profunda ni suficientemente amplia para todo lo que cubre teológicamente. Que la palabra de Dios específicamente, por ejemplo, el Nuevo Testamento, se escribió, es interesante, porque ellos lo escribieron en griego, que era el griego, se llamaba koiné, y era el griego que hablaba todas las personas del imperio que Roma había ganado en ese momento, pero que lo había hecho Grecia. Entonces, lo que siempre van a escuchar de mí, lo que siempre queremos hacer en esta iglesia es entender que lo que te queremos explicar de la palabra de Dios, entre más sencillo, entre más 1 más 1 es 2, ojalá tú lo entiendas. Entre más una secta, entre más una falsa religión, entre más algo que te quiere hacer daño y te quiere desviar de la verdad, lo que va a hacer es complicar la palabra de Dios, poner trabas,
poner cosas. No, pero no es tan sencillo. Necesitas esto. No creas que ya lo alcanzaste. Y lo que nosotros necesitamos poder saber de la palabra de Dios es que no es que sea simple, pero sencilla hace que diga, listo, es un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con que es para las personas más inteligentes, y por eso es el inteligente el que lo entiende, sino porque es por el obrar del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú lo piensas, si yo te digo a ti, mira, tú sabes que tú en tu casa no le debes abrir la puerta a ninguna persona que venga a enseñarte estas cosas, ¿cierto? Porque tú dices, sí, yo la verdad evito. Y pues obviamente la táctica ha cambiado porque pues ya mucha gente vive en conjuntos cerrados, entonces pues no es tan fácil entrar y tocar la puerta. Pero de todas formas, tú sabes que no debes estar haciendo nada hablando con estas personas, porque lo que vas a hacer es realmente saber, listo, yo sé, pero no sabría cómo defenderme, porque pues parece muy bíblico, parece muy cristiano lo que están diciendo, pero sé que contiene errores. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que hace el apóstol Juan, y eso es lo que nosotros hemos estudiado durante este mes, por ejemplo, también con el apóstol Pedro, y es ver cómo realmente la sencillez de la palabra de Dios se la convirtieron en algo bien complicado para que la gente dijera, uy, eso como que conocer a Dios no es tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a buscar el libro de Colosenses. Te animo a que lo hagas en tu Biblia en este momento. Y quiero que leas ahí conmigo, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo. Y lo que hace es que esta carta es muy importante porque esta iglesia quedaba situada en Grecia. Entonces, la cuna de la filosofía, ¿cierto? La cuna de el gnosticismo, la cuna de la sofía. Y lo que hace el apóstol Pablo es escribirles a ellos para corregir ese falsamente llamado conocimiento que se estaba enseñando, como vimos la semana pasada, para corregir las actitudes de gente como un Simón, el hechicero, que dice, listo, no, si hay que bautizarse yo me bautizo, y después pela el cobre diciendo, ¿cómo hago para tener el poder que tienen ustedes? ¿Qué hay que hacer para estar ahí con los duros? ¿Cómo puedo? Y pues obviamente el apóstol Pedro le dice, no, usted está mal. Y obviamente aquí en Colosenses, el apóstol Pablo lo que hace es atacar, pero poner unas bases muy importantes porque se estaban desviando a un Jesús más gnóstico, a que la salvación era más por el conocimiento gnóstico. La astrología sigue siendo muy importante para el gnosticismo, el culto a los demonios, el culto a los ángeles, el manejo de la filosofía, la influencia de algunas cuestiones judías, de enseñanzas que ellos traían. Y pues obviamente lo que puede llegar a suceder en una iglesia y es que se generen élites, ¿cierto? Gente que empieza como a decir, no, nosotros con tales no son dignos de nosotros, tales no merecen nuestra atención, nuestro tiempo, que vayamos a su casa. Y eso era lo que estaba pasando. Es decir, ¿qué estaba pasando en Colosenses? Que la iglesia se había permitido llenarse de mentiras, de imitaciones, de falsedad, y todo porque tenían un énfasis muy grandísimo en el gnosticismo y en la sofía, en la filosofía, por ejemplo. Entonces, si estás ahí en Colosenses, quiero que leas conmigo en el capítulo 1, cómo comienza el apóstol Pablo colocando una base muy importante acerca de quién es Jesús, ¿ok? Porque básicamente todo el problema en el que tenemos con el gnosticismo es que el Jesús de la Biblia nunca les va a cuadrar. Porque el Jesús de la Biblia es todo lo contrario a lo que el gnosticismo enseña. Entonces, en lo que vamos a leer, el apóstol les va a mostrar que Jesús es Dios, es el creador, se encarnó como ser humano para morir por el pecado. Ellos no podían creer eso. Si estás ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, y dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, y date cuenta, y para él, para la gloria de Jesús. Y él es antes de todas las cosas, o sea, él es eterno, y todas las cosas en él subsisten, es decir, él sostiene lo que ha creado. Esto es un concepto chocante para el gnosticismo. Esto es algo que ellos no esperaban, porque para el gnosticismo, que viene desde Platón, ¿tú te acuerdas de clase de décimo? Yo recuerdo cuando llegué a décimo y me enseñaron filosofía. Yo recuerdo que estaba esperando el noveno pasar a décimo y era, vamos a ver, trigonometría, no, baila. Francés, vamos a ver cómo me va. Filosofía, un poco de cosas nuevas que nunca había visto. Y la clase de filosofía me enganchó, no por el profe necesariamente. Cuando lo pienso, pues no era que fueran muy didácticos, pero siempre me ha encantado la filosofía. Y parte de lo que yo hago y de lo que yo me tengo que preparar es saber de filosofía. Es lo que tengo que hacer. Tengo que saber qué es lo que piensa este mundo sin Dios. Y Platón, ¿cierto? 600 años antes de Cristo, lo que dice es, Platón dice, mira, que es el concepto que viene hasta hoy en día. Todos los seres humanos nacen buenos como seres humanos. El problema es que hubo un dios demonio llamado Demiurgo, que todo lo que creó, lo creó malo. Todo lo físico es lo malo, pero el ser humano interiormente es bueno. Entonces, esa era la escuela de Platón, ¿cierto? Y aquí lo que el apóstol Pablo está escribiendo choca de frente con un concepto así que tenía Platón, ¿cierto? Porque es genial hablar de un Jesús que es solo espíritu, que es solo Dios, pero aquí nos dice, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo, no solamente es la imagen, no solamente es Dios, digo, él es la imagen, él es Dios hecho carne. Y eso era para un gnóstico, no. Si Dios es bueno, nunca se va a hacer carne, nunca se va a encarnar. Entonces, esta primera entrada del apóstol Pablo aquí para escribir a los colosenses choca de frente con lo que estaba pasando ahí. Y pues obviamente vamos a ver que tiene mucho más que decir. Versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí, obviamente, tú debes entender que todo esto ya había permeado a los mismos judíos cuando Jesús estuvo ahí. Tal vez tú lo has escuchado y es bueno que lo recuerdes. ¿Te acuerdas? Había un grupo que se llamaban fariseos, pero también había un grupo que se llamaba saduceos. Y nos dice que los saduceos, con todo y que eran judíos, no creían en la resurrección. Eran judíos, pero el gnosticismo había permeado tanto el judaísmo que ya había gente diciendo, no, nosotros no vamos a resucitar. ¿Para qué resucitar si el cuerpo es malo? Lo que debe morir es el cuerpo. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, mira, Jesús no solamente es la cabeza, pero es el primero en resucitar y él tiene la preeminencia. Y esa palabra preeminencia es genial, ¿cierto? Nosotros tal vez no es una palabra de nuestro vocabulario diario, obviamente, pero esto quiere decir que él tiene el primer lugar en todo. ¿Ok? Y esto es algo que el apóstol Pablo está dejando ahí claro en el hecho, porque también nos tiene que afectar a nosotros, y es para que Jesús tenga en todo la preeminencia, sea el primero, sea la cabeza, sea el primero. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo esta predicación del evangelio es locura para ellos, porque la
lo que se enseña choca. Versículo 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ahí ya se totearon, ¿no? Ahí ya, ¡pum! Dios muere por el pecado. No, o sea, era un concepto que esta gente decía, eso no tiene sentido. Para un gnóstico, para un filósofo, era inconcebible. Entonces tú tienes que recordar tus clases, ¿cierto? Grecia, esa misma Grecia que nos heredó todo el sistema educativo, es la misma Grecia que tenía todo un panteón lleno de dioses y semidioses que lo único que hacían era exacerbar todos sus deseos y todas sus pasiones que los movían. Por eso el concepto de ellos, cuando el apóstol Pablo estuvo enseñando el evangelio para los griegos, era como, no nos cabe en la mente que Dios se hace carne para morir en una cruz. Eso es un perdedor. Eso no lo hace un Dios de verdad. Amar de esa forma no tiene sentido. Resucitar, ¿para qué? Pero todo eso se estaba colando en la iglesia y aquí por eso el apóstol Pablo dice, mira, esta es la tarea que vino a hacer Jesús, vino a reconciliar y es algo chocante para ellos en su versión, para un romano, para un griego, en su versión de todo el Olimpo lleno de dioses era, entre ellos se pelean, se matan, se acuesta el uno con la esposa del otro y luego es lo que tú ves en los romanos, ¿cierto? Los emperadores romanos. Y tú sabes, tú lees, comienza el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza? Hablando de Juan el Bautista, predicando a Jesús. Y luego dice que Juan el Bautista fue encarcelado porque lo que le dijo a Herodes es, usted no tiene derecho de meterse con la mujer que le pertenece a otro hombre, que era lo que él estaba haciendo. Y eso hizo que le costara la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, ¿ves cómo todo este concepto se veía reflejado en la forma misma en que ellos gobernaban y se dejaban gobernar? Entonces, obviamente que el apóstol Pablo tenía mucho para decir, pero mucho que entraba en reversa para ellos. Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta por qué el evangelio es esa locura de la predicación. Porque para toda esta gente gnóstica, para toda esta gente sofista, era como, no, pero argumentemos de verdad, argumentemos con filosofía, argumentemos con cosas válidas, no simplemente con un Jesús muriendo en una cruz. Eso no tiene sentido para nosotros. Entonces, míralo luego lo que les dice en el versículo 21 y 22. Y este me encanta, por eso lo puse en esta versión que es lenguaje actual. Porfa, léelo tú ahí en la versión. Yo lo voy a leer primero en pero y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mira cómo dice acá, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus ¿qué? Enemigos. Tal vez tú eres nuestro invitado o tal vez tú vas a ver esto por nuestras redes. Tú necesitas creer lo que dice aquí la palabra de Dios. Tú no naces siendo hijo de Dios. ¿Ok? Eso es importantísimo aclararlo. Porque por eso el evangelio choca. Porque, pues, chévere el evangelio, pero ¿yo para qué necesito eso? Si yo ya soy hijo de Dios. Porque toda la vida he ido a una religión tradicional que así me lo ha dicho. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, ustedes, Colosas, gente que está en la iglesia ahí, colosenses, tienen que recordar, antes de haber nacido de nuevo en Jesús, ustedes eran enemigos. ¿Por qué? Porque pensaban
y hacían lo malo. ¿Sí te das cuenta? Pensamiento, ¿cómo afecta el obrar? Y él dice, sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo a morir por mi pecado en la cruz para que Dios me pueda a mí adoptar como su hijo. Eso es lo que hace. Ahora, esto es locura, ¿cierto? Esto para un gnóstico, esto para un sofista, no, yo no puedo creer que Dios sea mi enemigo, ¿cierto? Y para una persona, en la religión tradicional tú le dices, tú no eres hijo de Dios. No, es lo que todo el tiempo me han enseñado, yo soy hijo de Dios. Y cuando uno no presta atención y sigue pues obviamente con su orgullo y se deja vencer por el gnosticismo y por el ser el sofista en su mente. Gracias. Pues lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es mostrarles a ellos cómo realmente el espacio donde nosotros tenemos más peligro es nuestros pensamientos. ¿Ves? Cuando nosotros pensamos, es que mira, si él deja de hacer esto, todo cambia. Ahí está el problema, el enfoque, ¿cierto? Nosotros, cuando una pareja, nosotros la aconsejamos, es que si ella deja de hacer esto y si él deja de hacer esto, sí, probablemente ella puede dejar de ser cantaletosa. Probablemente, posiblemente, hasta que usted vuelva a ir de papaya, ¿cierto? Pero es solamente, ya todo está chévere porque dejó de hacerlo. No, el cambio tiene que venir en un cambio en entender por qué lo debo dejar de hacer. ¿Por qué debo dejar de hacer estas cosas que le molestan a mi esposa o que le molestan a mi esposo? Tiene que haber una razón de mi pensamiento que yo la paso por mis emociones y que digo, es que yo amo a esta persona y yo no quiero que esté molesta conmigo. Es que yo realmente quiero que esté feliz, que estemos feliz, que no discutamos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eso sí me da a mí una razón porque está afectando mi forma de pensar. Y él lo que está diciendo aquí es eso, el apóstol Pablo. Es para que tú entiendas, tú eras enemigo de Dios, porque tu pensamiento solamente es hacia el pecado. Y solamente tú sabes que tanto del día tú luchas con tus pensamientos pecaminosos. Solamente tú lo sabes, ¿cierto? Con querer madrear a la gente, con querer responder mal, con querer tratar mal, con imaginarte cosas, con hacerte, ¿cierto? YouTube, videos de no hizo esto, si están haciendo aquello, les trata. Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo está escribiéndole a ellos y dice, mira, realmente esta es la locura del evangelio y es que Jesús hizo esto de morir en una cruz para poder que nosotros, a través de él, Dios nos pueda ver a nosotros sin mancha, libres de pecado, sin culpa. Yo creo que cuando tú lo piensas, ser libre de culpa es lo que cualquier cantidad de gente allá afuera es como quiere vivir. Si tú mismo lo sabes, cuántas cosas uno hace o deja de hacer porque se siente culpable, ¿cierto? No, es que, no, yo tengo rabo de paja en eso, yo no puedo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que seguir diciendo que yo no soy la persona que Dios no me... Si yo ya he nacido de nuevo en Jesús, si a través de Jesús mis pecados han sido perdonados, Dios me ve a mí limpio, me ve libre de culpa. La gran diferencia es, Dios me perdonó, Dios me dio una nueva vida, me hizo nacer de nuevo, pero yo me quiero seguir revolcando en el lodo de mi pecado. En el pasaje que leímos la semana pasada, el apóstol Pedro escribiendo acerca de la gente que dice, como Simón el hechicero, ¿cierto? Que han nacido de nuevo, pero vuelven a su pecado. Él dice ahí,
es como el perro, está escrito en Proverbios y está escrito ahí en Segunda de Pedro, como el perro que vuelve y se come su vómito. Ese es uno cuando dice que ha nacido de nuevo en Jesús, pero quiere volver a su vida vieja. Fuerte, ¿cierto? Pero tiene todo el sentido en lo que está diciendo. Versículo, ¿qué logra con esto? Obviamente, el falso conocimiento y el sofismo, pues obviamente engañar. Y aquí yo quiero que mires lo que dice este versículo. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hasta el sol de hoy, y hoy más que nunca, la religión de las personas es lo que creen. ¿Cierto? Entonces tú le preguntas a una persona, ¿por qué tú te empeñaste en, no sé, en que ahora quieres ser fit y no fat? Esa es su nueva religión, ¿cierto? Y hay gente que se mete y se vuelve impresionante. Es una forma de pensar, es una forma sutil. Y tú lo ves en todo lo que las personas defienden, ¿cierto? En gente defendiendo los animalitos, y en todas las formas de ser que hay hoy en día. Y el apóstol Pablo nos dice, no te dejes engañar por esas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres o de la gente que vive aquí, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recuerda, Grecia es la cuna de la educación. Aun cuando el Imperio Romano le ganó, o sea, Grecia era el imperio que había ganado todo el mundo conocido de esa época, y ahora llegan los romanos y los vencen. Y aun cuando los romanos eran los duros y era el emperador romano y todo era, adivina cuál lengua se hablaba en todo ese imperio romano. Griego. ¿Cómo era la enseñanza? Como la de los griegos. Y por eso el apóstol Pablo está en Colosas, que es una ciudad griega, que gente que ha sido formada y diciendo, pero es lo normal. Pues es lo que somos la cuna de la educación. Y él les dice, no se dejen engañar por medio de esas filosofías huecas. Entonces, quiero que lo pensemos de esta forma. ¿Qué te dice a ti la filosofía? La filosofía y obviamente el estudio de lo que tú hagas en cualquier entidad educativa es lo que te dice es, te vamos a enseñar a pensar para que no pienses en Dios. Esa es básicamente la idea. Y no es solamente una idea vaga, es el propósito, misión y visión. No queremos mentes débiles, ¿cierto? Y pues empezó en Estados Unidos y en Europa y luego en todo el mundo es Dios fuera de la educación de los hijos. No te metas aquí, no, cero Dios. Y es interesante, ¿cierto? O sea, una persona, no sé, en el colegio, bueno, si es un colegio público, cero Dios, pero ve a una cárcel. ¿Qué espacios, a qué clase de gente un director de la cárcel le abre espacios en su cárcel para que le ayude a los presos? A gente que va con la palabra de Dios. Te vamos a enseñar a pensar para que no pienses en Dios. Ese es Platón. Y ese es Sócrates. ¿Ok? Y todos nosotros hemos sido formados, criados, enseñados, y la misma forma en la que yo lo estoy haciendo es el método socrático. Y es inductivo, y apunta a unas ideas, y apunta a unas cosas. Pero lo peor de Sócrates, ¿cierto? Que terminó evolucionando de a poquito, es el hecho de que Sócrates es el gnóstico, igual que Platón. Y Sócrates te dice, conócete
a ti mismo. Luego otro le salió con solo sé que nada sé, pero conócete a ti mismo. Entonces, yo te pregunto a ti, solamente con eso, ¿tú te conoces a ti mismo? Entonces, si ve, Platón y Sócrates tienen razón. Hay que conocerse a uno mismo. Seguro hay que conocerse a uno mismo. Y aquí yo es donde entro porque pues cuando tú lo ves de esta forma, es eso, es pensar en Dios es para mente débiles, ¿ok? No queremos gente débil, queremos gente que tenga pensamiento crítico. Queremos gente que no se deje meter los dedos a la boca. Y eso está bien. Y es lo que yo hago acá. Pero el problema es cuando sacan a Dios de la ecuación porque simplemente eso es para gente débil. Entonces, yo pensaba en mí, yo pensaba en las sugerencias que yo he recibido durante toda mi vida acerca de prepararme y estudiar siendo pastor, ¿no? Y pues las recibo obviamente bien, porque entiendo, o sea, lo quiero tomar como un cumplido, ¿cierto? No como, ya, o sea. Entonces, yo no sé, yo no he estudiado, yo no hago, pero yo pensaba en esto de Sócrates y conócete a ti mismo y el método socrático. Y básicamente esto en específico tiene una rama, ¿cierto? Y es hazte las preguntas. Pregúntate. Pero el problema de Sócrates es que lo han llevado al punto donde es las respuestas, adivinen quién están. En ti. Para conocerte a ti mismo, las respuestas están en ti, no en Dios. Y cuando tú te dejas envolver por eso, tú dices, pues sí, tiene todo sentido. Es mi vida, son mis decisiones y es mi problema. Y cuando tú lo piensas así, tú estás siendo el más egoísta, ególatra, orgulloso que tú quieras. Pero es como el mundo lo ve y te dice, normal, se trata de amor propio. Y Sócrates lo que te dice es busca la verdad en ti. Entonces, yo pensaba en esta semana en mí y en todos los que hemos hecho nuestro cursito de coaching. Y resulta que el coaching es algo interesante porque hay psicólogos, hay toda una rama de la psicología que odian el coaching y a la gente y a los coach. ¿Sabes por qué? Porque supongamos que tú trabajaste 20 años en un banco y te quedas sin trabajo de un día para otro, ¿cierto? Como muchas veces pasa. Y tú, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? A esta edad que yo tengo, ya. Y alguien te dice, tómate un cursito de coaching y hazte coach. Y tú lo haces. ¿Para qué? Pues si yo trabajé 20 años en el sistema financiero, yo puedo ser coaching financiero. ¿Listo? ¿Cómo lo vendas? Si vende, no, mijo, eso ya es problema suyo, no, hasta allá no podemos, pero usted puede ser coaching financiero. Y usted en esta vida puede ser coaching de lo que se le dé la gana. ¿Qué significa coaching? Es básicamente, como tal la palabra, si tú vas al inglés, es entrenador, ¿cierto? Coach. En español, en nuestro ámbito, es cierto, el profe dijo, hicimos la tarea, hicimos el punto de 3 puntos, el profe, el técnico. En el francés, y de donde viene de Europa, lo que significa es carruaje, ¿cierto? Y puede ser tanto el carruaje como el que lo maneja. Pero en esto del coaching, entonces yo me hice mi cursito de coaching, porque pues, pastor, usted no se puede quedar atrás. Y entonces, si fuera por coaching y si fuera por el gnosticismo de este mundo y por la sofía de este mundo, yo debería presentarme como, mira, yo soy coaching ontológico en liderazgo y personal development. ¿Ok? Y algunos de ustedes saben que es cierto. Y la verdad, en algún momento de mi vida, no muy lejano, yo le dije a Steffi, papá, pero entonces, es que, ¿qué les digo en el colegio que qué haces? Di que soy conferencista. Qué pena, Dios, una vez más, perdóname. Pero lo que hace esto es eso, ese es el apóstol Pablo diciéndole a esta gente, ¿en serio
ustedes van a seguir la corriente de este mundo haciendo esto. Y pues pensé en algo y es, bueno, pero listo, un coach puede ser cualquiera y puede hacer coaching, pero ¿qué ha hecho Álvaro para ser un coach? Entonces se lo voy a poner así y aquí se pone también mejor. Por eso dije que me reía esta semana. Porque te pido que me regales 30 segundos a ti que no vas a entender nada de esto, ¿vale? Pero aquí hay unos que sí lo entienden. Con mi soulmate nos fuimos a Europa a hacer trekking, ¿sí o no? En un journey de 6 días en el Santiago's Road para recibir una Compostela. El único que entendió Compostela fue Ticor. Y tú dices, ¿qué? Pero este man, ¿qué es eso? Pero eso es lo que quiere el gnóstico que yo le diga, y eso es lo que quiere el sofista que yo le diga, y no que yo le diga que soy pastor. Y eso es lo que algunas personas de pronto a veces piensan que es que el pastor, no digas que eres pastor, mejor preséntate como un coaching ontológico. Y esto significa básicamente que con la patrona y mi chinita nos fuimos a España, no a Europa. España es un país de Europa, a echar pata 6 días en una peregrinación religiosa en el camino de Santiago de Compostela. Pero hay gente que hace esto y te dice, yo hice esto, que es todo esto, y por lo tanto yo soy esto. ¿Sí o no? Ustedes que los vamos a traer un hombre que hizo el camino de Santiago y nos va a dar un coaching ontológico en liderazgo y desarrollo del personal. Wow, ¿cierto? Esto es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a esta gente y es, mira, por favor, ¿qué le decía ahí? Colosenses 2:8, ¿cierto? No dejemos que las filosofías y las huecas sutilezas de las tradiciones de los hombres nos engañen. Y tú no te imaginas la cantidad de pastores y de iglesias enseñando esto a su iglesia. Y lo que han hecho es permitir que algo de este mundo que tiene un trasfondo totalmente de no queremos que pienses en Dios. Entonces, por favor, entiéndeme, yo no estoy ni satanizando, ni diciendo entonces el que es un coach o el que hace coaching. No, yo estoy hablando por mí. Yo te estoy diciendo a mí, por mí. El peligro es cuando yo me caigo en esto mismo que un Sócrates me dice y es aprende a pensar y de pronto aprende a ¿qué tal si en tu pensamiento sacas a Dios? Y ahí es donde uno como creyente tiene que decir no es concebible, no me lo puedo permitir. ¿Ves? Y aquí hay personas que, por ejemplo, han ido a yoga, ¿cierto? Por su empresa, sesiones de yoga y es pon tu mente en blanco. ¿Tú sabes por qué te sientes tan incómodo de estar en ese momento ahí? Porque si tú has nacido de nuevo y tú tienes al Espíritu Santo, no puedes estar en blanco. Todo el tiempo Él te está recordando que la palabra de Dios, a Jesús. Y eso es lo que este mundo no quiere. Este mundo te quiere enseñar a pensar, pero que no pienses en Dios. Para acabar de completar, aquí hay muchísimo que podríamos seguir leyendo, pero quiero que miremos este último. Colosenses 2:18. Nadie los prive de su premio. ¿Cómo? Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El ángel de la guarda, ¿qué dice acá? Es que esta es la cuestión de esto, ¿cierto? A ti nunca te van a decir de frente, esto es gnosticismo, porque simplemente es la religión tradicional en la que yo crecí y simplemente es una
tradición, pero en el versículo que acabamos de leer, él dice que no deberíamos estar sujetos o dejarnos que esas tradiciones nos ganen. Y básicamente, y es interesante todo esto que escribe el apóstol Pablo en griego, porque lo que él hace es que cuando la palabra tradición, voy y la busco en el griego, ¿sabes qué significa la palabra tradición? La definición etimológica que tiene en griego. Es interesante, porque uno dice, ¿qué? Significa rendirse. Piénsalo. Tradición, rendirse. Sí, tiene todo sentido. Porque cuando a ti te dicen, esta es nuestra tradición familiar, ¿qué te están diciendo? Tú no puedes pelear, no tienes derecho a pelear. Siempre se ha hecho así, de malas. ¿Ves? Rendirse. Y el mundo en que nosotros vivimos nos dice, la tradición de esto dice que siempre se debe hacer así. O sea, no pienses en Dios, sino ríndete. Por lo menos yo tengo que decir, wow. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué si ustedes se ponen, quién les animó a enseñar que tienen que alabar, adorar a los ángeles? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué se meten en cosas que su mente carnal, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Tu mente es la que te hace enemigo de Dios. Son estas cosas las que hacen que tú seas enemigo de Dios. Entonces tú tienes ahí, ¿cómo? Los mormones, ¿cierto? Vas y miras la iglesia en la 127 con autopista. Tremendo espectáculo de edificio. Con Libby, antes de que lo inauguraron, fuimos a verlo porque había un recorrido que se podía hacer. Eso es simplemente uno, por donde mira, lo que uno es plata, ¿cierto? Eso es impresionante. ¿Y qué tiene en la punta? Un ángel, que fue el ángel Moroni, que le enseñó a este señor Smith esa revelación. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? O sea, aquí está el evangelio y tú estás diciendo que un ángel vino a decirte, pero eso es lo que enseñan los mormones. ¿Qué enseñan los adventistas? Pues la señora Elena White te dice a ti, yo recibí como profeta toda esta revelación y todos estos libros que complementan la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está incompleta y ella nos la completó. ¿Qué te enseñan los niños de Fátima? Que un ángel, y por eso hay que adorar. ¿Qué te enseñan en una iglesia carismática? Que el apóstol se para a decir, Dios me envía a decirte qué. Dios me dijo qué. Es lo mismo. ¿Qué hace la iglesia, todas estas iglesias carismáticas y pentecostales? Que el profeta o la profeta se para a decirle a la gente, hoy vamos a profetizar, hagan la fila aquí que les vamos a decir el mensaje de Dios para ustedes. ¿En serio? Pero eso es gnosticismo. Y se cubre de sofía, se cubre de ser sofista, es que el que no lo hace así está en nada, ¿no? O sea, muy bruto, si en su iglesia no le enseñan eso. Estefanía tiene, bueno, a alguien que conoce que le decía, ¿cómo si tu papá no es el apóstol de la iglesia? No. ¿Ustedes no tienen sillas especiales? No. Bueno. ¿Cómo? Entremetiéndose en cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, y la tapa del congolo, ¿tú sabes qué significa la palabra vicario? Vicario significa representante. Cuando a ti te dicen que esa persona es el vicario de Dios en la tierra, ¿qué posición está tomando esa persona? De Dios. Si te das cuenta, a la luz de lo que hemos visto durante todo este mes acá, en la palabra de Dios, cómo todo esto es anticristo, anticristo. El vicario, si vamos a hablar, que no es una palabra bíblica, pero el representante de Dios en la tierra, ¿quién es? Sorpréndanme. El Espíritu Santo.
Está aquí convenciéndonos de juicio, de pecado y de justicia. Eso es el representante de Dios en la tierra. No ninguna de estas vainas. Nosotros no necesitamos a alguien que venga a decirnos, no, es que a esta Biblia le falta. No, es que el mensaje no está completo. El mensaje ya está completo. El Señor Jesús nos lo dijo en la cruz, ¿cierto? Consumado está. Listo, se acabó. Es a eso a lo que vine. A ser el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta, eso es apócrifo. Es cualquier enseñanza que está allá afuera y que tú dices, uy, no, pero no me digas eso porque pues es mi abuelita, es mi tía, es mi tío, son mi mamá, mi papá, mis primos. ¿Y qué vas a hacer tú que estás escuchando esto? Ir a decir, uy, por allá hay un loco en Normandía que enseña unas vainas. Pues gracias, pero no, tú tienes que entender realmente que no puedes, hay que tomar una decisión. Quiero que leas conmigo Colosenses 2:3 y mires lo que dice acá. Todo el mes hemos estado hablando acerca de gnosticismo, gnosis y sofía, con base en un versículo en el cual el apóstol Pablo a Timoteo le dice, cuídate de la falsamente llamada ciencia o conocimiento, y es la palabra gnosis. Y pareciera que si no prestaste atención o no estuviste, tú dices, uy, o sea, en esta iglesia les enseñan a no pensar y a ser brutos. No, es todo lo contrario, te estamos enseñando a leer la palabra de Dios, a escudriñar. Pero mira lo interesante que en medio de todo esto, a quienes les escribe en Grecia, llenos de gnósticos, llenos de toda una tradición diciendo Platón dijo, Sócrates dijo, porque eran los sofistas, eran los duros. Y aquí el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia y les dice, en el cual están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quién será o qué será en el cual? ¿Será en un libro? ¿Será que entonces toda esta gente sí tenía razón? Ah, sí ve. La señora White tenía razón. Ah, el señor Smith tenía razón. Ah, el señor Russell. No, si tú lees ahí el versículo 2, terminando dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del ¿qué? De la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a estos gnósticos y a estos sofistas? A mí me encanta esto, porque este versículo lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mire, ustedes nos hacen creer que ese conocimiento es para unos poquitos, para una élite, para unos iluminados, pero la verdad, el conocimiento y la sabiduría de Jesús no está escondido. Está abierto para todos y para en todas partes. Y es un tesoro, ¿cierto? No es un secreto, porque lo que él dice, no te dejes confundir por esta palabra que están escondidos, porque lo conecta con la palabra tesoro. Obvio, tú guardas y tú proteges un tesoro. Si algo deja de ser un tesoro, pues se vuelve algo que pierde su valor. Pero tiene su valor porque están asegurados, están protegidos, están seguros ¿en quién? En Jesús. Esa es la verdad nuestra. Todo lo que yo necesito saber para vivir acá, para entender esta vida, para criar hijos, para ser un mejor cónyuge, para ser un mejor ciudadano, para vivir en adoración para Dios. Todo lo que yo necesito saber está asegurado ¿en quién? En la sabiduría y el conocimiento de Jesús.
no en una cábala, no en un número, no en algo secreto. El apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, básicamente eso, ¿cierto? La verdad más segura es la más sencilla. Nosotros no necesitamos apócrifos, no necesitamos apéndices de la palabra de Dios. Lo leímos la semana pasada en 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, porque no es de interpretación privada. No fue que una persona dijo, pues a mí me parece, lo que yo le escuché a Jesús, lo que a mí me parece, no. Tú sabes que lo que tú lees aquí tiene concordancia, tiene unidad. Este libro de tapa a tapa tiene 66 libros que desde Génesis hasta Apocalipsis tienen un hilo conductor que incluyó a más de 39 autores o 40 durante 1500 años. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer que un libro no pierda su esencia a medida que va pasando el tiempo y la gente va diciendo, no, pero eso ya no es tan relevante? No, eso ya pasó, eso ya no es de este momento. Tiene una unidad única. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de una sola persona y es de Jesús. No se trata de ti. No lo leas para, bueno, ¿cómo voy yo ahí? Si yo, no. Se trata de conocer a Jesús, de cómo realmente tú entiendas que en la medida en que Jesús es tu tesoro, tú vas a valorar más y más y más conocerlo, entenderlo, que es con lo que nosotros comenzamos y cuando te enseñamos a ti fundamentos firmes, ¿cierto? Jeremías. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos y que lo entendamos. Jeremías, ¿qué? ¿Te acuerdas? 29:17. Jeremías 9, 23 y 24. Entonces, quiero concluir con este versículo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo no sé si tú lo has leído alguna vez, pero yo creo que ni los adventistas, ni los mormones, ni los testigos, ni el vicario, nadie que dice que tiene una versión de la palabra de Dios, leyó es más, son de esa gente que solo por la tapa creyó, es la última página, es lo último que dice. ¿Qué dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué? ¿Es porque Dios le faltó un poquito más de conocimiento de nosotros? ¿Es porque la palabra de Dios es desactualizada? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No necesitamos apócrifos, no necesitamos añadiduras, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos profetas y nuevos apóstoles. No, gracias, ya tenemos la palabra de Dios. Venga, pero es que es complicada, quitémosle pedazos, ¿por qué es de esos libros? ¿Por qué habla de eso? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quién es el único que puede alterar la palabra de Dios? Dios. Cada vez que tú lees aquí, tú estás teniendo un encuentro con Dios. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? ¿Te encantaría decir, yo quiero escuchar a Dios? Ponla en tu celular en audio y Dios te va a hablar audiblemente. Chan, chan. Es decir, no más. Esto es precisamente eso. Esto es gente que te dice, no queremos que pienses más en Dios, nosotros te vamos a enseñar a pensar lo que nosotros queremos que tú pienses. Y aquí está diciéndote Jesús, yo quiero que tú me conozcas
Y yo quiero que tú me entiendas. Quiero animarte a ponerte en pie para terminar. Queremos animarte como iglesia a que tú entiendas que realmente lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, ¿cierto? Por favor, si es para pelear, si es para demostrar quién sabe más, aún con otra persona que dice ser creyente, no lo hagas. No caigas en este error de demostrar que tú sí sabes o que a ti te han enseñado. No, utiliza mejor ese tiempo para tomar a alguien y decirle, ven, hacemos un estudio de fundamentos. Eso es lo que queremos que hagas en esta iglesia. No nos interesa la gente que está allá a decir, yo sí les dije sus 5 verdades en la cara. ¿Ya suficiente conmigo? Entonces yo te animo más bien a que tomes la palabra de Dios para hacer de bendición en edificar la vida de otra persona. Y si tú estás acá y eres nuestro invitado, si tú vas a ver esto, te queremos animar. Tú necesitas saber que conoces este tesoro para vivir acá, para saber cómo ser esa persona que Dios quiere que tú seas en Jesús. Entonces, yo te aclaro esto. Si tú murieras hoy y Dios te dice, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Y tú estás acá y eres nuestro invitado, ¿tú qué le dirías? Porque a la iglesia que yo iba me dijeron que fuera los sábados y no comiera cerdo. ¿Esa es la respuesta para entrar al cielo? No. Porque a la iglesia que yo iba me dijeron que si yo por haber sido bautizado de niño, después simplemente me volví ateo, pero pues mire tan de buenas, la vida, el universo conspiró y estoy aquí delante de ti. No. Porque mis papás eran cristianos. ¿Por eso Dios te debe dejar entrar al cielo? No. ¿Te das cuenta? Porque Jesús limpió mi pecado y me dio una nueva vida para poder entender que soy lo vil, lo menospreciado y que creo el mensaje de la locura del evangelio de Jesús. ¿Esa es tu respuesta? Si no, te queremos animar a que conozcas por qué esa es la respuesta. Señor Jesús, gracias. Solamente tú sabes y conoces cada corazón nuestro acá hoy. Solamente tú sabes el proceso que llevas con cada persona al enseñarle tu verdad y cómo estás tratando con ellos. Y pues te ruego, Señor, que nosotros como iglesia podamos seguir siendo fieles en predicar el mensaje tuyo a las personas. Y sí, si la verdad duele, pues esa es tu verdad, pero no que sean mentiras para agradar a un mundo, pero quedar mal contigo, Señor. En esta iglesia no lo queremos hacer, yo no lo quiero hacer, yo quiero ser hallado fiel ante ti. Y te doy gracias porque estoy rodeado de suficientes personas que pertenecen a esta iglesia, Señor, a ti, que han nacido de nuevo, que entienden el tremendo tesoro de conocerte, de aprender de ti, para ser esos empleados, esos vecinos, esos padres, esos esposos y esa persona que tú quieres que sean, donde tú los tienes viviendo. Gracias por eso, Señor Jesús, y gracias por nuestros invitados. En tu nombre, amén.